Hola, bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video de tribufertil.com, donde hablamos de fertilidad consciente, de fertilidad más allá de la concepción. Si esta es la primera vez que estás viendo un video en la tribu, me presento, mi nombre es Steffi, soy la creadora de tribufertil.com, así que te invito a que te unas a nuestra tribu. ¿Cómo puedes hacerlo? Puedes suscribirte aquí en YouTube, dándole aquí abajo en la campanita, para que te lleguen notificaciones de los nuevos videos y puedas también explorar los videos antiguos que tenemos en el canal, que ya son más de 23 videos. También nos puedes seguir en Instagram como @tribufertil o en nuestro grupo privado de Facebook. Todos los enlaces los vas a encontrar aquí abajo. Así que bueno, les doy la bienvenida y comenzamos con hoy, que vamos a hablar de un tema que me parece súper importante, como todos los temas que traigo para tratarlos aquí en la tribu en YouTube, temas que justamente no me los saco de la manga, sino que los voy explorando de acuerdo a los comentarios que ustedes muy gentilmente me envían, de lo que voy viendo en el grupo, de los mensajes que recibo. Y creo que hay un tema que es muy importante, sobre todo en esta época, que es el despertar nuestra mujer sanadora y también, ¿por qué no?, el hombre sanador que todas y todos llevamos dentro, ¿no? Así que bueno, les presento a la invitada y comenzamos. El día de hoy nos acompaña Andrea Valesca. Ella está en Estados Unidos, pero es chilena. Ella es coach de vida y justamente acompaña a mujeres con herramientas como las plantas medicinales y círculos de mujeres, también con temas de salud holística y salud integrativa, para justamente ayudarnos a despertar este poder de sanarnos, de autosanarnos, de conocernos, de explorarnos. Así que me pareció que es la persona indicada para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, gracias por la invitación y gracias por tu comunidad y tu canal que entrega tanta información bella a las mujeres. Muchas gracias a ti por darte el tiempo y el espacio, como les digo a todas mis invitadas e invitados, porque también están contribuyendo con una gran semilla en esta maravillosa tribu que esperamos que siga creciendo, así que no se olviden de suscribirse. Bueno, querida Andrea, quería justamente empezar sabiendo un poco más de ti para que la comunidad, la tribu te conozca, porque creo que todos tenemos una historia. Yo justamente empecé este canal a través de una gran crisis que tuve a nivel de salud reproductiva y digamos que desde ahí empecé como a explorar varios temas de información y hoy estoy aquí ya con más de 23 videos, intentando ser un canal de comunicación. Justamente tú también transitas ayudando y acompañando mujeres con plantas medicinales, siendo coach de vida. ¿Cuál fue tu crisis o la situación que te llevó a ti a ser y a estar donde estás ahorita? Wow, creo que empezó antes de nacer, pero creo que lo recordé ahora a mis 30 y tantos. Bueno, yo vengo de una familia donde las mujeres de alguna manera son bien conectadas a su intuición, bien conectadas a la naturaleza. Sin embargo, habían unas distorsiones del femenino empoderado. Muchas de las mujeres en mi familia tuvieron que salir de su femenino para entrar más al masculino, para poder competir, para poder sobrevivir en la sociedad patriarcal que hemos estado viviendo por tantos años. Entonces yo creo que de alguna manera elegí mi linaje, a mi linaje para nacer de mi madre, que venía con la linaje de mi abuela, de mi bisabuela, y también el linaje femenino por parte de mi padre. Y en mi caso personal, a los 16 años fui diagnosticada con ovarios micropoliquísticos, que se conocen como los PCOS. Hoy en día tengo entendido y he aprendido de que a los 10, 15, 16 años es imposible diagnosticar algo un Claro. diagnóstico tan rígido, porque la niña aún se está desarrollando, el cerebro aún se está desarrollando. Yo en ese momento no lo sabía, obviamente, y comencé un tratamiento con pastillas anticonceptivas. Y nunca cuestioné, nunca. De hecho, el ginecólogo, que era varón, nos comentó a mí y a mi mamá en ese tiempo, cuando ella me llevó al ginecólogo, que ni siquiera mirásemos en internet. En esos tiempos, claro, el internet estaba recién emergiendo, ¿cierto? Entonces él nos comentó, de hecho nos sugirió de que no mirásemos el internet porque en realidad me iba a confundir. Entonces yo le hice caso, mi mamá le hizo caso y tomé pastilla anticonceptiva al principio muy fuerte. Eran unas pastillas bien específicas que eran súper fuertes. Y luego ya
fui cambiando a otro tipo de pastillas. A Ujú. los 23 años me vine a Estados Unidos y mi mamá por muchos años, todos los años que llevaba acá en Estados Unidos, me enviaba las pastillas, porque para poder adquirir ese tipo de pastilla en este país tenía que pasar por todo un proceso de evaluación y todo un proceso Wow. era todo un cuento. Y para poder hacer esa evaluación tenía que dejar las pastillas por al menos 6 meses para luego ser evaluada nuevamente, porque ese periodo se necesitaba. Y entonces nunca lo hice, nunca paré porque dije, oh, voy a parar por 6 meses y qué va a pasar, porque de eso es lo otro, que el ginecólogo en ese entonces igual me dijo de que no me habló tanto de los efectos secundarios en sí de las pastillas, pero sí de que si las dejaba podía haber otras circunstancias. Prácticamente me dijo de que tenía que tomar estas pastillas, pero si no me las tomaba me podía dar cáncer al útero. Ah, Y en el linaje de mi madre, mi abuela tuvo cáncer al útero y ella le quitaron su útero del cuerpo a temprana edad, a sus 30 y tantos años. Entonces, en la familia obviamente ya existía esta... historial. Ajá. Entonces, para prevenir, claro, sin cuestionar al doctor, seguí tomando las pastillas por muchísimos años, por casi 15 años. Wow. Hoy en día ni siquiera existe hasta el día de hoy, 2021, estudios que puedan determinar los efectos de las pastillas anticonceptivas por tanto tiempo, porque los estudios que han hecho en mujeres que han tomado las pastillas anticonceptivas, después de los 5 o 6 años, las mujeres o se embarazan, o les da un ataque cardíaco, o sea, todo un Claro. cuerpo, no existe información. A mí a los 16 años me dio una parálisis facial en el lado derecho de mi cara. Ujú. Hoy en día sé que fue producto de las pastillas, hoy en día sé que estaba todo conectado, pero en ese entonces ni siquiera el neurólogo jamás me preguntó si estaba con pastillas anticonceptivas, jamás hizo la conexión, hasta el día de hoy que yo a edad adulta comencé a estudiar y averiguar y me di cuenta de todo, de alguna manera, todos los efectos secundarios que estas pastillas habían creado por mucho tiempo en mi vida que yo no siquiera sabía. Entonces a Wow. los 30 y tanto, 30 años creo, 31, dejé las pastillas y dije, ok, voy a regular mi sistema hormonal naturalmente. Y Ujú. cuando dejé la pastilla pasé por un roller coaster de emociones y hormonal, wow, que no estaba preparada. No estaba preparada. Yo creo que ninguna mujer está preparada para ello en realidad. Y caí en una depresión muy, muy grande, mucha ansiedad, pero la depresión más que nada fue lo que me hizo despertar a la salud holística y a la salud natural, porque fue tan fuerte que yo dije, ¿qué le estamos haciendo a las mujeres? O sea, ¿qué está sucediendo con el tema de que no, es súper fácil decir, toma cualquier método anticonceptivo, pero ni siquiera informamos a las mujeres, o los doctores no informan a las mujeres, o ginecólogos, tanto mujer como hombre, eh, los efectos secundarios, porque en realidad ni siquiera existen estudios que puedan avalar por tanto tiempo de lo que puede pasar a la mujer. Entonces, en ese despertar, me di cuenta que yo me había desconectado de mi femenino, me había desconectado de mi útero y de mi salud uterina y todas las hormonas están reguladas por el sistema endocrino y el sistema endocrino está regulado por la glándula pituitaria que se encuentra en el cerebro. Entonces, si sabemos que la glándula madre que regula toda nuestra hormona está en la mente, está ubicada en nuestra cabeza, obviamente va a haber una conexión entre lo que pasa aquí arriba con lo que pasa en el útero. Total. Y recientemente hay una mujer que escribió un libro que se llama Your Brain on the Pill, like tu cerebro en la pastilla. Mm. Que ella también tomó la pastilla por mucho tiempo y nunca nadie le dijo nada, porque en realidad no hay información, no hay tanta información. Recién ahora muchas mujeres y doctoras están hablando del tema, y personas están hablando del tema, pero la mayoría de la información está en inglés, no está en español aún. Algunos de los libros se están traduciendo recién ahora, entonces 2021, y
¿Cuántos años llevamos diciéndole a las mujeres que usen métodos anticonceptivos sin saber el daño que se está creando? Claro, desde los 50. Ya, claro, y la desconexión con el útero. Y cuando aprendí de que nuestro poder personal como mujer radica en el útero, y que una mujer que está con pastilla anticonceptiva no ovula, por ende la sangre que tiene como menstruación no es la menstruación, sino que es un efecto químico que la pastilla hace para que la mujer sangre, pero no es sangre de menstruación. Entonces, absorber toda esta información fue súper shock, fue impactante para mí darme cuenta de lo que yo misma le estaba haciendo a mi cuerpo sin saberlo, porque le creí al ginecólogo sin dudar absolutamente por años, por años. Claro, qué interesante. Justo yo resueno mucho con lo que dices, porque de hecho mi historia es algo similar. Parece. Yo también tomé casi 9 años la píldora y igual transité por varias marcas y también cuando la dejé pues fue todo un shock, como dices tú. Pero justo Sí, vamos a hablar en unos episodios más adelante de pastillas anticonceptivas, entonces justamente los mitos y verdades y estas realidades que justamente tenemos que hablarlas y difundirlas, entonces suscríbanse para que estén atentos a cuando sí. ese video también llegue. Andrea, cuéntanos cómo empezó un poco, ya nos decías de que este despertar empezó a partir de la depresión que te dio después de dejar las pastillas. Sí. ¿Crees tú que existen ciertos pasos o cierto tránsito? Porque hay algunas mujeres que nos demoramos más, hay unas que lastimosamente nunca despiertan y hay algunas que nos demoramos tal vez más en ese despertar, en ese reconocer el poder de nuestro útero y de nuestra feminidad. ¿Cuáles serían como un poco las luces que nos podrías o los pasos que podemos tomar como para empezar a hacer ese despertar? Mira, qué poderosa la pregunta, porque yo creo que cada persona tiene su camino único, ¿cierto? Y hoy en día agradezco, de hecho, por lo que pasé, porque es lo que me llevó a conocer toda esta información y conocimiento y sabiduría que existe con respecto al cuerpo de la mujer. Si no hubiese pasado por eso, nunca hubiese sentido la necesidad de aprenderlo. Entonces lo agradezco hoy en día, pero hace 6, 7 años atrás no pensaba de esa manera, ¿cierto? Y tenía mucha rabia de, wow, ¿qué le estamos haciendo a las mujeres? ¿Por qué un hombre, por ejemplo, y nada en contra de los hombres que han decidido ser ginecólogos, al contrario, bello, que quieran sostener el espacio para la mujer en ese sentido? Pero ellos nunca han sido mujeres, entonces no comprenden, no entienden cómo el cuerpo de la mujer funciona. ¿Y por qué digo esto? Porque en muchos de los libros que he leído respecto de ello, todas las mujeres que escriben al respecto de esto tienen algo en común, que es que cada vez que iban al doctor o que cada vez que explicaban algo, el doctor le decía, no, 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 eso está en tu cabeza, no es verdad. Pero no hay nadie que te conozca más que a ti misma, más que tú misma. Exacto. ¿Entiendes? No hay nadie que sabe lo que tú estás pasando más que tú misma. Y yo creo que ese es el primer paso, autoobservarse y realmente autoconocernos. Y comenzar a darnos cuenta cómo es que estamos reaccionando frente a la vida, cómo es que estamos en nuestro estado de ánimo, qué tipo de comida estamos alimentando, qué tipo de cravings o de comidas que nos llaman la atención o que queremos, porque cuando hay un desbalance hormonal, siempre hay un desbalance con el azúcar en el cuerpo, porque la base de la hormona es el nivel de glucosa en el cuerpo. Si hay un desbalance hormonal, va a haber un desbalance de alguna manera de De esa necesidad de comer azúcares y a veces de esos ataques que nos da por pasteles, por pancitos, por cosas refinadas que no entendemos por qué. Exactamente, exactamente, sí, sí. De hecho, un tema hormonal no tratado, un desbalance hormonal no tratado puede llegar a ser una resistencia a la insulina, y una resistencia a la insulina no tratada se convierte en diabetes, y una diabetes no tratada puede convertirse en demencia. Cuando yo me enteré de todo esto y decía, ¿what? ¿Qué está sucediendo? Y miraba mi linaje y mi abuela, por lo que ella está pasando en estos momentos, y dije que tiene toda la razón. O sea, ahora hace sentido, o sea, claramente se ve la conexión, ¿cierto? Por ejemplo, mi abuela tiene diabetes.
y se le olvidan un par de cositas. Entonces está conectado con el hecho de que ella sufrió su sistema hormonal, estuvo tanto en desbalance que llegó a tener tanta producción de estrógenos que te tuvieron que quitar su útero. Wow. Que en realidad es otra cosa que, y me estoy yendo un poco fuera de la pregunta, pero es otra cosa que hoy en día se empuja mucho en la medicina occidental. Oh, no, tienes problema hormonal, estás sangrando mucho, te sacamos el útero. O sea, no, o sea, se está empujando muchísimo, pero no quiere decir que sea la única opción. Entonces, volviendo a tu pregunta, Sí. sí o sí es el autoconocimiento, es autoobservarte, darte cuenta qué es lo que está pasando por tu mente, qué pensamiento estás teniendo, porque muchas veces una persona que ha estado en desbalance por mucho tiempo hormonalmente, no se da cuenta de que está fuera del balance, desde el balance. Muchas mujeres, por ejemplo, sufren de la pérdida del líbido y no se dan cuenta que no tienen apetito sexual. Y creen que la pareja es como, oh, no tiene mucho apetito sexual, cuando en realidad no es normal que la mujer pierda el apetito sexual, pero es tan común que se cree que es normal y no lo es. Entonces, autoobservarse, darse cuenta cómo es que funciona tu cuerpo, cómo es que están funcionando tus ciclos menstruales, cómo es tu menstruación, cómo son tus fluidos, ¿cierto? Entonces, es todo una autoobservación. El primer paso, y es súper empoderante, es la autoobservación. Y comenzar a traquear. Si la mujer no está con ningún proceso anticonceptivo, comenzar a traquear su ciclo menstrual. Porque hoy en día también he aprendido de que la menstruación no es tan solo, el ciclo menstrual no es tan solo los días de menstruación, el ciclo menstrual es todo el mes y pasamos todos los meses por lo mismo. Entonces, y el ciclo menstrual de la mujer no es tan solo para embarazarse, sino que está súper conectado a la salud mental. Hoy en día creemos que, por ejemplo, también es muy común en las mujeres de Latinoamérica que creen de que, oh, uno se va pasando los años y voy perdiendo la memoria, voy perdiendo la vista, cuando eso está conectado con las hormonas, o se le operan para sacarle el gallbladder, la vesícula, ¿cierto? Que es como súper común, pero no quiere decir que sea normal, no quiere decir que sea sano, puede que sea común, pero no es sano, hay un desbalance hormonal ahí. Claro, Entonces, ya el conocimiento y el tracking es fundamental. Cuando digo tracking, no lo digo tan solo de marcar nuestros días, es también autoobservarnos, ok, ¿cómo es que me siento el día 1, el día 2, el día 4, el 5, 6, 15, y después de 3 meses, porque se necesitan al menos 100 días, que es alrededor de 3 meses, para regular las hormonas. Entonces, si vemos un pattern, algo repetitivo, un patrón por 3 meses, hay que colocar ojo. Total. Totalmente de acuerdo. Y creo que, como tú decías, somos cíclicas en todo, hasta incluso en la alimentación, en la sexualidad, en el ánimo. Y creo que irnos autoexplorando y autoconociendo, sin duda, es maravilloso. Sí, y es empoderante. Y creo también algo que he descubierto es mientras más nos conocemos a nosotras mismas, más confiamos en nosotras mismas. Y ahí es donde se abre mucho más nuestra intuición. Entonces yo creo que todo este camino de alguna manera que a mí me llevó a conocer las hormonas y cómo es que nuestro poder radica en el útero, va aún más allá de tan solo conocerte como mujer. Yo creo que va conectado a la espiritualidad, porque cuando nos conectamos a nuestra intuición, somos súper poderosas como mujeres. Y yo creo que a lo mejor por eso también se ataca a la mujer en su conexión con el útero, porque la mujer conectada a su intuición es una mujer segura, una mujer que confía en sí misma. Y mientras más uno se conoce, más puede confiar en uno. Y si uno confía en uno, puede confiar en el resto. Wow. Y esto justamente me llama mucho la atención porque, claro, creo que es muy popular la palabra empoderamiento. O sea, creo que ahora todo el mundo está usando esa palabra y a veces, digamos, también se la puede usar de forma equivocada y decir, bueno, soy una mujer súper empoderada, pero probablemente ni siquiera estamos en esta conexión. Y no tiene nada de malo, justamente como tú decías, es un camino y un transitar para cada una, ¿no? Pero justamente para ti, ¿qué es el poder? Y de alguna forma, ¿cómo saber si ese poder está en manos de los demás, que pasa y pasa mucho, o saber si lo tenemos en nuestras manos? Porque justamente
creo que ahí está el truco, como que reconocer dónde está para saber entonces cómo recuperarlo. Sí, sí, yo creo que el poder está conectado al amor. Y al amor no lo digo tan solo de amor de pareja, no me refiero a ello, me refiero a amor como esencia, como energía, como frecuencia. Y lo contrario al amor no es el odio, es el miedo. Entonces, cuando vibramos en el miedo, no estamos empoderadas, pero cuando vibramos en el amor, nos empoderamos. Y nadie puede dar lo que no tiene, ¿cierto? Entonces, todo comienza con amor propio. Entonces, yo creo que el poder viene desde el amor propio. Y si una mujer se comienza a autoobservar y a escucharse, porque una cosa es autoobservarse y escuchar lo que uno dice y colocar atención a lo que tu cuerpo te está diciendo, tu mente te está diciendo, porque es fácil también ignorarse a uno misma. Entonces, ¿cómo es que comenzamos a trabajar el amor propio? No así como el cliché del amor propio, pero sí de una forma, ni siquiera tangible, pero de una forma concreta, donde comenzamos a conectarnos con nosotras mismas. Y volvemos a lo mismo, yo creo que el poder también está conectado con la conexión con uno mismo, porque cuando uno se conoce, uno confía en sí misma y no duda en sus decisiones, no duda de sí misma, porque sabe quién es uno. Y yo creo que ese es el poder. Y el poder viene desde el amor y desde el amor propio, desde esa conexión interna con uno mismo. ¿Qué te trae a ti la palabra intuición? Porque Mm, justamente creo que desde donde dices el no dudar, creo que es como hacerle caso a nuestra intuición, que digamos las mujeres en la antigüedad incluso hasta eran quemadas en la hoguera, digamos, por ser brujas, entre comillas, y eran sí, mujeres súper conectadas con su intuición. Y justamente eso se fue perdiendo a lo largo de los años. Y ahora como que está queriendo volver a despertar ese poder justamente del que estamos hablando y también a través de recuperar eso de autoescucharnos. sí. ¿Cómo saber cuándo es nuestra intuición la que nos está hablando? Wow, qué buena pregunta. Hay hartas cosas ahí. Mira, primero, todos estamos siendo llamados, todos, tanto hombres como mujeres, a despertar el femenino dentro de cada uno de nosotros, porque todos tenemos tanto el femenino y el masculino. Y si vamos a la ciencia, el cerebro izquierdo que maneja el lado derecho y el cerebro derecho que maneja el lado izquierdo. Entonces, el izquierdo que maneja el lado derecho es el masculino y el derecho que maneja el lado izquierdo, el cuerpo es el femenino. Uh -huh. Y vamos aún más hacia la ciencia, sabemos de que el cerebro izquierdo, que es el masculino, es el más matemático, la más lógica, todo lo que está relacionado como el patriarcado de alguna manera que hemos estado viviendo, que es hemos estado viviendo en una sociedad muy lógica, en una sociedad que está súper desconectada de la intuición, súper desconectada de las emociones, ¿cierto? Y el patriarcado, yo cuando hablo de patriarcado no me refiero a los varones, a los hombres encima, hablo del sistema, porque el patriarcado también ha impactado a los hombres. Por ejemplo, los hombres no lloran, Uh -huh. ¿cierto? Los hombres no lloran, sobre todo en nuestras comunidades latinoamericanas, y que el hombre tiene que ser el macho y todo, cuando en realidad todos tenemos emociones y las emociones son sagradas. Y la intuición está también conectada a las emociones, y eso es más el cerebro femenino, que es el cerebro derecho que regula el lado izquierdo del cuerpo. Entonces, hemos estado viviendo en una sociedad patriarcal donde nos desconectamos del femenino, tanto mujeres como hombres, y todos estamos siendo llamados a reconectarnos con ese lado del cerebro, a despertar esa parte del cerebro, y que es la parte donde se maneja también la intuición. Entonces, si para responder qué es lo que es la intuición, yo creo que es la conexión con la divinidad, es la conexión con el todo, ¿cierto? Le podemos llamar Dios, universo, energía creadora divina, Padre, Madre, el nombre que le quieras dar, es esa energía que es omnipotente y omnipresente, ¿cierto? Que hace que nuestro pelo crezca, nuestras uñas crezcan, que los árboles crezcan las hojas, se recaigan las hojas, que las flores florezcan, es omnipotente y omnipresente, ¿cierto? Y esa energía, yo personalmente creo, es amor. eh, Hemos estado muy desconectada de ella. Entonces hemos estado viviendo en una sociedad muy enfocada en el miedo. Entonces, de nuevo, tenemos que volver ¿a dónde? Al amor, a la intuición. ¿Y cómo sabemos cuando habla la intuición y cuando es algo distinto a la intuición? La intuición jamás te va a hacer dudar.
y jamás se siente en el cuerpo, por ejemplo, las emociones las acarrea el cuerpo. Entonces, cuando alguien tiene una emoción de gozo, uno lo siente en el cuerpo. Si alguien está enojado o con miedo, uno se reprime, se comprime, ¿cierto? Sí. Entonces lo sentimos en el cuerpo. Y al entender de que las emociones la acarrea el cuerpo, cuando estamos trabajando con nuestra intuición, la intuición jamás se va a sentir como algo, como miedo, como contracción en el cuerpo, al contrario, se va a sentir como un empoderamiento. Y nuestros guías espirituales, que todos tenemos guías espirituales, trabajan también conectándose con nuestra intuición. Y ellos jamás nos van a decir qué hacer, porque todos tenemos libre albedrío. Nos pueden mostrar el camino, pero es uno el que elige. Entonces, ¿cómo sabemos cuando no es la intuición? Es cuando te está diciendo algo específico que hagas y está basado en miedo. Por ejemplo, si no haces esto, te puede pasar esto. Eso no es tu intuición. ¿Me entiendes? Eso es algo Claro, distinto. como Y lo que te muchas decía veces, tu médico de que te va a dar cáncer si no haces esto o aquello, entonces tú estabas desde el miedo tomando una decisión, no desde la información o desde tu exploración, etcétera. sí. Y qué bello que hablas de la información, porque también comprendemos que así como está la energía del amor, está la energía de la luz. ¿Y qué es lo que es la luz? La luz es conocimiento, es información. ¿Y qué es lo que es la oscuridad? La falta de conocimiento, la falta de información. Entonces, cuando estamos vibrando en el miedo, estamos en oscuridad, porque no tenemos la información, no tenemos el conocimiento. Entonces, la sabiduría, el conocimiento es muy importante porque es ahí cuando te iluminas. Pues ahí viene el despertar, ¿cierto? Wow, qué lindo. Y sí, me resuena también mucho eso porque a veces le tenemos incluso miedo a investigar o a informarnos. Es como que siempre estamos esperando que alguien más nos diga qué hacer. Sí, y eso también está relacionado con el patriarcado de alguna manera, creyendo de que alguien externo tiene que venir a ayudarnos, que hasta en las películas de Disney, que eran niñas, ¿no? Que el príncipe azul tiene que llegar o que tiene que llegar algo externo a venir a salvarte. Y eso fue lo que a mí me enseñó la depresión, y se lo agradezco. Es que no hay nadie que venga a salvarte más que tú misma. Tú eres la que ha estado esperando toda tu vida. Tú eres tu propio héroe. ¿Me entienden? Entonces, cuando reconocemos eso y tomamos la responsabilidad en nuestras manos, que es grande porque es más fácil esperar que alguien venga de afuera a ayudar, ¿no? Es más cómodo. Tener esa responsabilidad tan grande en nuestras manos nos empodera y uno dice, ok, si yo misma soy la que he estado esperando todo este tiempo y está en mis manos el salir adelante o el sanarme o el conocer más información o el amarme, lo que sea el camino, eso es empoderante, eso es muy empoderante. Entonces, y al conocernos a nosotras, confiamos en nosotras y por ende nuestra intuición se fortalece. Y esa conexión divina que tenemos con nuestra intuición es única. No hay nadie que te la pueda contar, es única. Por ejemplo, yo leo el tarot, trabajo con guías espirituales. Y hay personas que llegan a mí y me hacen preguntas como, por ejemplo, ¿cómo es que puedo conectar con la divinidad o con la espiritualidad? Entonces, no existe un solo camino, existe millones de caminos, así como existen millones de personas, miles y miles de personas, existen millones y miles de caminos, porque cada persona tiene una conexión única con la divinidad. Y nadie puede intervenir en ese camino, porque al intervenir se quita la magia. ¿Me entiendes? Entonces uno tiene que descubrirlo. Y eso es lo bello del empoderamiento, de que cuando suceden cosas una y otra vez en nuestra vida es que nos llevan a la espiritualidad o nos llevan a la conexión con la divinidad, ese camino es único. Y es tan maravilloso lo que sucede cuando uno se conecta con la divinidad que uno da gracias de que nadie te lo contó, porque es único, es único, es único, y es una experiencia tan empoderante y maravillosa que todos estamos siendo llamados a conectarnos con ella. Y lo Sí. otro que tú decías, No, sí, continúa. ya, lo otro que tú decías con respecto a las mujeres que tenían la sabiduría y las quemaban en la hoguera, ¿cierto? Eran mujeres que trabajaban con ¿qué? Con la madre tierra, trabajaban con plantas medicinales, trabajaban con el conocimiento de las plantas. Sí. Y eso estaba de alguna manera en contra de la medicina occidental, entonces matemos a las mujeres, ¿cierto? Matemos y les llamamos brujas y creamos todo un estigma de la bruja
cuando en realidad ni siquiera es cierto, porque si vamos aún más atrás en la historia, podemos llegar hasta la historia griega, por ejemplo, la cultura griega. Los hombres antes de ir a las batallas iban y consultaban al oráculo. ¿Y quién era el oráculo? Era una mujer que estaba muy conectada a su intuición y que se dice que esta mujer de alguna manera se sentaba en unos vapores que entraban por su vulva. Y hoy en día conocemos el trabajo de los Johnny Steam, que son mezclas de hierbas que uno puede sentarse y hacer que el vapor de estas hierbas trabajen en tu vulva y en tu vagina, entre tu vagina. Entonces, y volvemos a que la mujer, el poder de la mujer está conectado con el útero. Entonces, cuando la mujer se conecta con su ciclo, con su útero y trabaja desde ese centro de poder, está muy conectada con la intuición. Y también, por ejemplo, yo practico Kundalini Yoga y hice una certificación, que es la certificación para los círculos de mujeres, y ahí aprendí que nosotras como mujeres somos 16 veces más intuitivas que los hombres. Wow. ¿Ya? Pero alrededor de 7, 8 veces más inseguras que los hombres. Entonces, por eso es muy importante que la mujer se conecte consigo misma y con su centro de poder, que es el útero, y se conecte con su intuición, porque la mujer no tan solo, el sangrado femenino no es tan solo, como lo dije anteriormente, para procrear, es una conexión divina. Es una conexión divina, que lo sabíamos desde el oráculo, cuando los hombres antes de ir a la guerra iban y consultaban al oráculo, a esta mujer súper conectada. Todas tenemos esa oportunidad. Por eso en las culturas indígenas, por ejemplo, la mujer, los días de menstruación se toma 4 días, que son del día 1 al día 4, los primeros 4 días de la menstruación, y se retira de todas sus obligaciones y todas sus responsabilidades, y se hacían los Moon Lodge, que son como los círculos de mujeres que todas menstruan juntas de alguna manera, y es un tiempo de salirse de la mamá, de la esposa, de la dueña de casa, de la trabajadora, lo que sea, todas estas responsabilidades que la mujer tiene. Entonces, al salirse de ello, la mujer se conecta consigo mismo, y el sangrado menstrual es tan poderoso, que toda la información que baja estamos siendo nosotras llamados como mujer en este momento a conectarnos de ello, porque es información divina que como decía, los pueblos indígenas se utilizaba ese tiempo para que la mujer fuese hacia adentro, se juntara tan solo con otras mujeres, se fueran a la naturaleza, y en ese momento ya conectaba con su intuición, conectaba con la divinidad. Y si sabemos de que la mujer es el portal donde la vida entra a este mundo, podemos entender lo sagrado que es ser mujer, ¿cierto? Lo sagrado que es el sangrar. Entonces, si volvemos al patriarcado, a la vida que hemos estado viviendo los últimos 2000 años, la mujer, su primer día de menstruación, se va a trabajar, no le importa, ¿cierto? Sigue haciendo lo que le corresponde, cuando en realidad es un momento sagrado, es un momento de ir hacia adentro y es un momento de conectarse con la intuición, porque es cuando estamos sangrando, cuando somos más intuitivas, es cuando tenemos esa conexión poderosísima con la divinidad. Claro, por eso se le llama en algunos arquetipos del tema de la anciana sabia, ¿no? Por esa sabiduría, sí, digamos, que deberíamos tratar de estar más conectadas, pero como tú dices, por el tema de este mundo patriarcal y de trabajo y la superproducción, estamos trabajando o estamos haciendo tantas cosas que no sentimos ni escuchamos, ni estamos así. Y nos toca a nosotras como mujeres educar a los hombres, sobre todo si hay madres que tienen hijos varones, educarles, enseñarles, respetar ese proceso de la mujer es un momento sagradísimo, muy sagrado, y hay que respetarlo y honrarlo. Sí, sin duda. Y algo que les animo a practicar a quienes nos están viendo es justamente, yo lo estoy haciendo desde hace 4 ciclos, que es recolectar la sangre menstrual y ponerlo en las plantas. ¡Wow! O sea, realmente las plantas son un antes y un después de... Porque es sangre de vida, como dices tú. Exacto. Y está llena de nutrientes. Llenísima de nutrientes, sí. Y no tan solo el impacto tiene en las plantas, si tiene animales, los animales lo van a sentir, tu pareja lo va a sentir, o sea, el ambiente de tu casa va a ser creado por esa energía.
y se puede también dar como ofrenda, salir a un lugar en la naturaleza o al agua y entregarlo como ofrenda a la Madre Tierra. Es maravilloso colectar nuestra sangre y trabajar con ella, y también se puede decodificar, se puede trabajar de alguna manera esta sangre, si quieres sanar lineajes anteriores o traumas, o sanar el útero de alguna manera, también se puede, porque la sangre es agua, ¿cierto? Es líquido. Ujú. El agua se puede codificar. Cuando tenemos un vaso de agua, por ejemplo, y colocamos nuestra intención, nuestras oraciones, o le podemos escribir, el agua se carga y se modifica. Lo mismo podemos hacer con nuestra sangre. Wow, qué lindo. Y justamente me encanta este tema de los rituales y prometo hablarlo también en un futuro aquí en el canal. Pero tú tocabas un tema desde hace rato en el inicio de la entrevista y lo volviste a tocar ahorita, que es justo el tema del linaje. A mí desde hace algunas semanas me está llamando como que tengo un llamado de tratar un poco este tema de, ¿será que esta es la generación, las que Sí, estamos viviendo en este momento, 2021, post pandemia, de mujeres que tenemos que despertar justamente porque nuestras madres, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas y tatarabuelas, pues estuvieron reprimidas, oprimidas, silenciadas? No lo hablo a nivel de victimización, pero a nivel de lo que tuvieron que vivir en muchos aspectos y en muchos sentidos. Y creo que en este momento, justo con lo que estamos viendo que está pasando en el mundo, hay un despertar bien interesante con el tema de la salud. Y sobre todo el tema de la salud femenina, que es algo que me emociona mucho, que es algo que está vibrando, se está difundiendo, se está expandiendo. ¿Crees tú que es como que hey, las abuelas, las sí, bisabuelas nos están jalando las orejas y nos están diciendo a despertar, a retomar esa sabiduría, ese poder? sí, 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 completamente. Y cuando lo explicaba se me erizaba la piel, porque así es, así es. Todas las mujeres tenemos un linaje de 7 mujeres que trabajan con nosotras, que son nuestra madre, nuestras 2 abuelas y nuestras 4 bisabuelas. Entonces, cada vez que una mujer sana, sana 7 generaciones hacia adelante y 7 generaciones hacia atrás. Wow. Entonces, en el trabajo, por ejemplo, espiritual que yo hago, con los guías espirituales y con la divinidad, se tiene el entendimiento de que al nosotras liberarnos, a nosotras sanarnos, nuestros ancestros se sanan, entonces ellas están trabajando con nosotras en nuestro favor. Ellas nos ayudan, nos entregan sincronías, mensajes, que muchas veces la gente lo llama como coincidencia, pero en realidad es la espiritualidad hablando a través de ellas que, que nos ayudan y no, por ejemplo, el hecho de que hayamos coincidido nosotras, que tú hayas visto un video y que, ¿cierto? Entonces son nuestras ancestras trabajando en conjunto para que más y más mujeres tengan este conocimiento y esta sabiduría, esta luz, ¿cierto? Esta sabiduría para que se empoderen, porque al nosotras sanarlas las liberamos a ellas también, desde el otro lado. Entonces, súper empoderante. Y yo creo que nosotras, esta generación que tú hablabas, decidimos nacer en esta época por ello, para ello. Decidimos nacer en esta época para el empoderamiento femenino. Y lo digo tanto como en el hombre como en la mujer, porque la madre tierra, nuestro planeta, está pasando por un proceso de ascensión. Y en este proceso de ascensión es necesario el balance. Y hemos estado viviendo mucho en el masculino, que es lo que nuestras abuelas de alguna manera tuvieron que reprimir, ¿cierto? Y no porque, como lo decías tú, no por mirarlas como víctimas, sino porque era lo que era en ese momento. O sea, la mujer de una mujer sagrada en las civilizaciones antiguas, ¿cierto? Si miramos la civilización egipcia, hay diosas mujeres, ¿cierto? Si miramos a la civilización hindú, vemos mujeres que son diosas, que había un femenino y un masculino que ambos eran empoderados y no había competencia porque ambos son necesarios. Y se perdió ese balance. Entonces ahora estamos siendo llamadas de nuevo a tener ese balance y, y nuestras abuelas, en nuestro caso, ¿cierto? Nuestras abuelas, bisabuelas, tuvieron que salir de su femenino para poder ser alguien en esta sociedad. Y esa sociedad era una sociedad patriarcal. Entonces, bravo por ellas, porque hicieron el trabajo que tenían que hacer, ¿cierto? Y a nosotras ahora estamos siendo llamadas a hacer nuestro trabajo de balance. Pero si nuestras abuelas no hubiesen hecho eso, no, la mujer no votaría, porque, como decía, de diosas de generación, civilizaciones antiguas, la mujer pasó a ser
un instrumento más que un instrumento, pasó a ser una posesión, Sí. ¿cierto? Pasó a ser una posesión que el hombre la elegía, se casaba con ella y era tan solo para crear hijos, engendrar hijos y criar hijos. La generación de mi mamá, por ejemplo, que no es mucho tiempo atrás, las mujeres tan solo podían ir a la escuela y estudiar para ser secretaria, profesora o enfermera y nada más. Estamos hablando de que en menos de 100 años en los países latinoamericanos la mujer puede votar. Entonces, claramente hubo una desconexión ahí con la mujer y todos estamos siendo llamados, sobre todo esta generación, y por eso vemos más y más personas despertando a esta información, especialmente mujeres. Vemos más círculos de mujeres, vemos más información al respecto de esto porque es tiempo de vivir en balance, porque nuestra madre tierra, el planeta en sí, también en su ascensión lo está pidiendo. La nueva era que se llama, que es la era de Acuario, ¿cierto? Es una era donde tiene que existir el balance. Total, qué interesante, y resueno muchísimo con todo lo que dijiste. Igual también se me pusieron los pelitos de punta, porque qué lindo saber que, o sea, podemos de alguna forma reparar lo que pasaron 7 generaciones anteriores y sobre todo por las 7 que vienen. Sí, sí, que son las que van a vivir en este nuevo mundo y las generaciones de ellas. Total. Sí. Y por eso estamos justamente en este despertar, porque somos nosotras las llamadas a hacerlo. Sí. Qué lindo, Andrea. Justo ¿Cierto? quería preguntarte también de este tema de la autosanación, que a veces puede sonar como un poco utópico, imposible y como medio lejano, porque a veces pensamos que tengo, no sé, un diagnóstico cualquiera, bueno, empiezo a autoexplorarme, empiezo a investigar, a informarme, me empodero y ya, me curé. Y se acabó el camino de la autosanación. ¿Qué es para ti, digamos, seguir transitando este camino o cómo has seguido transitando estos años en donde pasaste por una depresión, empezaste a formarte y estudiar para ahora acompañar mujeres en los círculos con el tarot, las plantas medicinales y la información que manejas? Digamos que este camino nunca termina. ¿Cómo está siendo el tuyo y cómo ha sido estos años como para ir un poco cerrando la entrevista? Sí, exactamente como lo acabas de describir. Cuando una mujer conoce o está expuesta a la información, es nuestra, no le quiero decir obligación, pero es nuestra responsabilidad informar a otras mujeres. Entonces, a eso estamos siendo llamados. El camino es cuando una sana, sanan todas. Entonces, cuando una comienza a sanar y uno comienza a tener toda esta información, la información que llega no es para ti solamente. La información es para compartirla. Porque de qué sirve que tú lo sepas y que tú lo tengas y el resto no. Porque la ascensión de la Madre Tierra, la ascensión de la humanidad tiene que ser todas las personas. Vamos a ascender todas juntas. Para que ascienda una tenemos que ascender todas. Entonces es importante el compartir, el seguir compartiendo y el seguir generando circunstancias o situaciones donde la mujer pueda entregar su historia y compartirla. Y no tiene que ser experta, tan solo su propia historia la hace experta de su proceso. Entonces, yo creo que respondiendo a tu pregunta, es eso, es el compartir. Además que la nueva era, la era de Acuario, es la era de donde nos ayudamos los unos a los otros. Porque la era anterior, ¿cierto? Era yo tengo esto y me lo quedo y nadie más lo puede tocar y yo lo tengo y esto es para mí y nada más. Y ahí entramos a como la pirámide, ¿cierto? Que uno está arriba y el resto es trabajo. Y en la era de Acuario es la era del círculo, donde todos tenemos acceso, todos nos merecemos ese acceso, porque todos los humanos nacemos libres y nacemos con la oportunidad de acceder a la información, no tan solo unos u otros, o el que nació en esta familia, o el que nació en este país, no. Eso es parte del patriarcado y que ya no se va a sostener durante el tiempo. Y por eso también muchas mujeres están sintiendo el llamado de dejar sus carreras o de dejar, por ejemplo, yo estudié negocios, tengo una maestría, todo ese es mi background y me vine a Estados Unidos a estudiar. Entonces, y yo juraba que antes de venirme a Estados Unidos, para mí era un tema tengo que ir a estudiar negocio a Estados Unidos, porque, o sea,
¿dónde más voy a ir a estudiar negocio? Tiene que ser en Estados Unidos, ¿cierto? Y voy a trabajar en una empresa gigante, y todo este cuento que me conté cuando era pequeña o joven, cuando en realidad no es así, porque estas empresas gigantes, estas empresas eh, que han de alguna manera destruido la madre tierra, que no trabajan en alineamiento con los procesos de la madre tierra, o que no le importa el clima o la salud de la mujer, por ejemplo, Ujú. productos que dañan las hormonas, productos que dañan a la mujer. En el año 2012 para mí yo tuve como un llamado de atención muy fuerte, que cuando estaba pasando por mi maestría me pregunté, ¿realmente quiero trabajar para una empresa que no le importa nada más que vender y que crearte la necesidad para luego venderte un producto? ¿Me entiendes? ¿O quiero Ujú. hacer algo que en realidad va a impactar a la humanidad de una forma positiva? Entonces yo creo que muchas personas en estos momentos estamos siendo llamadas a hacer ese cambio, porque muchas de estas empresas de alguna manera no van a sobrevivir la nueva era, no se van a sostener, porque la nueva era es una era de una vibración distinta. Entonces estamos siendo llamadas, y mientras más compartimos nuestra historia, mientras más compartimos la información que nos llega a nosotras, más y más mujeres se empoderan, más y más mujeres también sienten el llamado de redescubrirse ellas mismas. Qué lindo, y sí, resuena muchísimo porque a veces también pensamos que compartir significa crearse un canal de YouTube o estudiar coaching o estudiar algún tema terapéutico y esa es la única forma de compartir. Y por supuesto que si eso es lo que decides hacer, tú que nos estás viendo, bienvenida a la tribu de la difusión y de las terapias y del acompañamiento. Maravilloso que haya más mujeres. Pero también tal vez hay mujeres que se están preguntando, entonces, yo tengo esta historia, quiero transitar este camino, que explorarme, transformarme hasta renacer de alguna forma y luego contar mi historia. Y a veces pensamos que tenemos que hacerlo así todo expandido, como difundirlo a todo el mundo y a veces solo basta con replicarlo en el círculo cercano, nuestras sobrinas, nuestras hijas, las novias de nuestros hijos, etcétera. Entonces con eso yo creo que también se van sembrando semillas. Y también, qué bello que lo nombra así, porque aunque una persona toques, a una persona le hables, el hecho ya de conversarlo, el mensaje a la conciencia colectiva ya está llegando. Entonces, no se necesitan 300.000 personas que te escuchen, sino que una razone con lo que estás diciendo, ya está ese mensaje enviándose a la conciencia colectiva, y mujeres en otros países donde a lo mejor aún son mutiladas, hay mujeres que hasta el día de hoy le cortan su clítoris, hasta el día de hoy, o sea, hay mujeres que no pueden decidir con quién casarse. Entonces, mientras más hablamos de esto, nosotros, en las Américas, por ejemplo, va a llegar esa información energéticamente a la conciencia colectiva y va a tocar a estas otras mujeres, y la liberación del femenino va a seguir surgiendo, surgiendo y surgiendo. Qué lindo, Andrea. Me ha encantado charlar el día de hoy contigo. Quisiera preguntarte, para las chicas que te quieren contactar, voy a dejar aquí abajo todos tus datos, pero cuéntanos un poco cómo son el tema de tus círculos de mujeres para poder unirnos. Sí, bueno, comenzaron el 2020 y comenzó presencial, luego hicimos el cambio Online. online. Entonces ahora estoy con ambos, ya sea online o presencial. Entonces me pueden escribir directamente al email o por Telegram para mandarles más información, y usualmente son en las lunas nuevas y en las lunas llenas. Lo Wow. estábamos haciendo solo en las lunas nuevas, pero ahora estos últimos meses sentí la intuición, el llamado, ¿cierto?, de comenzar también a hacer las lunas llenas, porque es otra energía la que se está necesitando en estos momentos para las mujeres. Y mientras más mujeres se junten más tiempos, mucho mejor. Wow, qué lindo, Andrea. Y ya saben que pueden contactar también a Andrea para el tema del tarot, de la guía espiritual y el tema de plantas medicinales. No sé si trabajas con algunas otras herramientas. Sí, soy herbalista, entonces vendo mis productos herbales, tintura, mezcla de aceites esenciales, eh, y también el coaching uno a uno, o un programa de coaching también que cree que se llama Mujer Empoderada y Consciente, que dura alrededor son 4 tópicos que trabaja la mente, el alma, el cuerpo y el espíritu, y ese es self-paced, la mujer lo va viendo a su propio tiempo. Entonces puede ser ese tipo de coaching o coaching uno a uno.
Wow, qué lindo. Estoy segura que muchas personas te van a contactar justamente porque queremos que se difunda esta información y queremos este acompañamiento y estos círculos y seguir expandiendo. Agradecerte mucho, Andrea. No sé si quieras darnos un mensaje final desde tu corazón, desde cómo te ha parecido esta charla y dirigiéndote justamente a la tribu para que te puedan escuchar para cerrar el video. Gracias, darte las gracias a ti por crear este espacio, por la invitación. Y me encantó, te encuentro que fluyó muy bellamente y mensaje a las mujeres que se autoobserven, que se escuchen a sí mismas, que comiencen a trabajar el amor propio de manera concreta y que compartan su información, que hablen de sus, de su historia, porque también como lo hablamos delante con el linaje, existen las memorias uterinas. En nuestro útero, nosotras estábamos en el útero de nuestra abuela cuando nuestra abuela estaba embarazada de nuestra madre, el óvulo ya existía. Entonces, todo lo que pasó a nuestras abuelas durante el embarazo de nuestra madre, de alguna manera también nos está a nosotros llegando. Entonces, trabajar las memorias uterinas, trabajar el linaje individualmente en cada una. Entonces, invitarlas a que busquen la información y la información le va a llegar. Cuando una persona está ready, la información llega. Sí, como dicen por ahí, el que busca encuentra. Sí, 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 sí. Sin duda, muchísimas gracias, Andrea. Yo te mando un abrazo aquí desde Ecuador hasta Estados Unidos y un abrazo a todas y todos los que nos están viendo en este video. Recuerden que este fue un video más de tribufertil.com donde hablamos de fertilidad consciente, de fertilidad más allá de la conciencia.